La figura que están viendo debe estar en uno de los apuntes que ustedes tienen. Debe estar, porque esto lo tratamos en su oportunidad. Si ustedes observan esta figura, prácticamente resume. Estoy moviendo el cursor, ¿está bien? Sí, profesor. Ya. El título es Proceso de Formulación y Evaluación de Proyectos. Otro nombre. Proceso de Formulación y Evaluación de Proyectos. Que esté claro esta figura. Hay dos áreas, formulación o preparación de proyectos. Y la otra área, evaluación. Eso es lo que estamos estudiando. Las dos cosas. Claro que queda pendiente parte de la formulación, queda, esta partecita queda, y queda toda la parte de la evaluación. Ahora, dentro de la formulación, en realidad, esta área debía prolongarse hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. A ver si voy a utilizar alguna ayuda. ¿Ya? Esta parte de la formulación debía prolongarse un poquito más hasta acá, hasta ahí. ¿Ya? Toda esta parte debe ser la... Pero para uno que entiende estos temas de proyectos, fácilmente lo puede distinguir. Esto debía prolongarse hasta acá. Toda esta es la formulación o preparación. Lo que estamos haciendo. Preparar, elaborar o formular un proyecto es elaborar el estudio, pues. Aunque nosotros estamos tomando en cuenta sus fundamentos teóricos y en algunos casos sus prácticas. ¿Cuáles son los principales estudios? Ahí lo tienen. Eso ya debe ser manejado por ustedes. Ya eso hace tiempo debe ser manejado por ustedes. El primero, aquí tienen, voy a resaltar de repente de otro colorcito. El primero es el estudio de mercado, el cual hemos tratado ampliamente. El segundo, estudio técnico, tamaño, localización, ingeniería. El tercero, que también lo hemos tratado en las clases anteriores, estudio organizacional legal. Algunos llaman estudio organización administrativo legal. Esto vamos a empezar hoy día. Vamos a empezar hoy día. Esto es también bastante amplio, comprende varias cosas, pero hasta aquí comprende la formulación del proyecto. Hasta aquí. Estamos delimitando o redelimitando, ¿no? Una vez que se termine la formulación o preparación o elaboración de proyectos, se concluye hasta esta parte en sus estudios económicos financieros, estamos en condiciones de desarrollar la evaluación del proyecto con todo lo que se tiene, con todo lo que se tiene. O sea, evaluar. Todo lo que se ha hecho hay que evaluarlo. Y hemos visto que hay diferentes tipos de evaluación, ¿no? Evaluación, pusimos privada o empresarial. ¿No? Aquí está, evaluación privada o empresarial. Puede haber una evaluación social. La evaluación empresarial se hace con esta parte, con estos datos que nos va a proporcionar el estudio económico financiero, me va a servir para hacer la evaluación empresarial. Quiero hacer un estudio del impacto o los efectos de todo el proyecto sobre la sociedad, ¿no? Sobre la sociedad, evaluación social. Quiere hacer solamente un estudio técnico o una evaluación, mejor dicho, una evaluación del estudio técnico, una evaluación, no elaborar el estudio, sino una evaluación del estudio técnico. A partir de esto, elaboramos la evaluación técnica. Y fíjense, aquí aparece algo que quería recordarles, por eso estoy mostrando esta figura. Aparece EIA, los estudios, o el estudio, puede ser singular, estudio de impacto ambiental. En realidad son varios, ¿no?
Por eso decimos estudios de impacto ambiental. O pueden representarlo de esta forma. Como son varios, subíndice ES, aquí, ES, y porque están haciendo, son varios estudios, conforme lo tienen la copia, varios estudios. Uno de ellos es, para que no confundan, la evaluación de impacto ambiental, es otro estudio, que forma parte de los estudios, ¿no? De los estudios de impacto ambiental. A esto llamamos evaluación de impacto ambiental, EIA. Y esto está local. Eso está aquí. Por eso decía, en algunos diagramas aparece aquí, en la parte de abajo aparece análisis de riesgo, incertidumbre del proyecto. Incluso ahí aparece evaluación de impactos ambientales o estudios de impacto ambiental. Pero depende del tipo de proyecto. Hemos dicho claramente en la última clase, no todos los proyectos de inversión empresarial deben hacer estos estudios de impacto ambiental. Solo aquellos que la ley les obliga a hacer. Dentro de ellos están los proyectos mineros, los proyectos de construcción de carreteras, ¿no? Los proyectos de exploración de gas, petróleo, los proyectos energéticos, son algunos de ellos. Pues bien, el propósito de esta primera parte es precisamente ubicar dónde está. ¿Ya? Ubicar dónde están los estudios para determinados proyectos, no es para todos. Si bien aparece en el gráfico ella, uno daría a entender que necesariamente tiene que hacerse, no, es de acuerdo a la normatividad. Y una cuestión final. Esta parte de la evaluación lo vamos a tratar detenidamente en el último mes posiblemente. Mes y medio, el último mes y medio que nos queda, ¿no? Pero siempre y cuando que terminemos el estudio económico financiero. ¿Ya? Y aquí los resultados que arrojen estos tipos de evaluaciones parciales me va a servir para determinar si el proyecto es rentable o no es rentable. Es rentable económicamente, es rentable financieramente, es rentable ambientalmente. Para eso sirven todos estos estudios de evaluación. Cada una de estas evaluaciones me van a servir finalmente para determinar si el proyecto es rentable económicamente, es rentable financieramente o es rentable financieramente o rentable socialmente, me estoy olvidando, con evaluación social. Y para ello se hace un análisis cualitativo en base a los resultados y después todos estos resultados se pueden someter a una sensibilización, a una variación de los valores para ver si persiste la rentabilidad o es afectada la rentabilidad haciendo un análisis de sensibilidad. De repente el precio baja o sube, tenemos que trabajar en esos dos escenarios, ¿no? Si el precio de venta baja o sube, tenemos que trabajar con los dos. Obtenemos resultados de ese escenario y veremos si la rentabilidad continúa o la rentabilidad disminuye. O a veces, en algunos casos, los proyectos pueden perder su rentabilidad, ya no pueden ser rentables, en algunos casos. ¿Ok? Ese es el punto que debía resaltarles. Y a mí me extraña que en la clase anterior había pedido ubique dónde está el proceso de preparación, no pudieran ubicar. No pudieran ubicar. Por ello, estoy recordándoles que ustedes a estas alturas ya deben conocer todo lo que hemos hecho anteriormente, ya deben conocer todo lo que hemos hecho, excepto esta parte de estudio económico financiero, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Dentro del estudio económico financiero voy a adelantar. Comprende el estudio de las inversiones, el estudio del financiamiento, la construcción del flujo de caja económico, la construcción de los estados financieros, llámese el balance general proyectado o estado de la situación financiera. Son claves estos. Como les decía, elaborar estos cuadros, tablas de inversiones, financiamiento, flujo de caja, balance, todo, me va a servir para hacer la evaluación. Si no conozco bien, no voy a elaborar adecuadamente esto, difícilmente usted va a hacer la evaluación. Por eso les decía, esto es clave para determinar la evaluación empresarial. Usted tiene que saber que para hacer una evaluación empresarial tiene que conocer bien el cálculo de estos capítulos que acabo de citar. A una preguntita me indican en este momento.
Bueno, esta presentación ya deben tenerlo en la mano, dígame. Esta presentación ya debe tener en la mano. ¿Me confirman en este momento? Sí, Ya. docente. Aunque esté el título, Estudio Ambiental del Proyecto, así está el título. Y ese es el subtítulo más preciso sobre esta parte, ¿ya? Estudio ambiental del proyecto. O equivale a decir proyecto de inversión y estudios ambientales. Aspectos que lo hemos visto en la sesión anterior. ¿Qué dijimos? De que esta es una síntesis breve, un resumen de lo que entendemos por estudios. Estudios digo en plural porque son varios tipos de estudios, conforme lo hemos visto, que se exigen para determinados proyectos de inversión. Para recordar, aquí está bien claro, dice, un proyecto de inversión debe incluir estudios ambientales, pero más adelante se aclara, ¿no? No todos, algunos, eso se aclaró. Bueno, aquí hay tres aspectos que hay que asegurar. ¿Para qué se hacen los estudios ambientales? ¿Cuál es su finalidad? Asegurar que el proyecto sea ambientalmente sostenible, ¿no? Los siguientes puntos a resaltar. En primer lugar, los estudios ambientales permiten identificar y evaluar los impactos potenciales que el proyecto podría generar sobre los recursos naturales. Puede ser aire, agua, suelo, flora, fauna, etc. Este es uno de los primeros. No detallo, porque eso se lleva en el curso de evaluación ambiental de proyectos. Esto se lleva con más detenimiento, con ejercicios prácticos, etcétera, en el curso de evaluación ambiental de proyectos. Pero ahora estamos resumiendo, tratándose de que es una partecita de nuestro curso. Segundo lugar, el estudio ambiental o los estudios, bien claro aquí dice, porque abajo está qué tipo de estudios son, permite cumplir con las normas y requisitos legales, claro. En nuestro país, el Ministerio del Ambiente, a través de sus instancias correspondientes, porque son varias instancias correspondientes, son las que se encargan de que se cumpla con la norma, ¿no? Un sistema que resalta en esta parte es el Sistema Nacional de Impacto Ambiental, el SAIA. ¿Qué decía en la semana anterior? Si en el curso de Proyecto de Inversión Pública han trabajado, en el curso de Proyecto de Inversión Pública, todo, la metodología, cálculos, procedimientos en base al Sistema Nacional de Programación Multianual o Gestión de Inversiones, que es conocido como Invierte Perú, donde hay toda su legislación, ¿no? Todos sus fundamentos teóricos, sus metodologías. En el caso de la evaluación de proyectos ambientales, hay un ente rector, hay una autoridad máxima, y esa autoridad máxima es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que también tiene bastantes publicaciones para guías metodológicas, fundamentos teóricos, en forma de estimación, etcétera, para hacer estudios ambientales. Bueno, aquí hemos tratado de seleccionar. Esta es una copia actualizada, les digo, porque el semestre anterior lo hacía más breve, ahora lo he ampliado, lo he actualizado, sabiendo que tenemos ahora más facilidades a la información, ustedes conocen, para eso lo hemos actualizado. Bueno, eso de hablar beneficios económicos, estratégicos desde el punto de vista ambiental, bueno, simplemente se hace una referencia. Pero en la asignatura de evaluación ambiental de proyectos, ahí se hace más fundamento y también se hace bastante práctica. Incluir los estudios ambientales contribuye a la aceptación social, claro. ¿Qué hemos dicho? Que cuando interviene un determinado proyecto, sea privado o público, en una zona, va a afectar a personas, a comunidades campesinas, a comunidades aborígenes, ¿no? Para ello, si hacemos un estudio de impacto ambiental, ¿no? Siempre y cuando que esté bien sustentado, bien sostenido, ¿no? Donde se garantice que la población no va a ser muy afectada por la intervención de tal proyecto, recibimos la aceptación social de la población y también de las instancias del gobierno que tienen que ver con el tratamiento ambiental. Finalmente, lo que les decía, si el estudio económico-financiero solamente me permite demostrar que existe viabilidad económica y financiera, cuando incorporamos el estudio técnico y cuando incorporamos el estudio ambiental, ahí podemos decir que un determinado proyecto debe ser técnicamente viable, legalmente válido
económicamente rentable y socialmente responsable. A eso se tiene que llegar, porque estamos incorporando el estudio ambiental y los otros estudios ya se han considerado. Y aquí está lo que les hacía notar, ¿no? No todos los proyectos de inversión están obligados a realizar estudios ambientales, ¿no? Eso tienen que revisar en la norma. En la norma hay un listado de qué tipo de proyectos se tienen que realizar. Y aquí pueden encontrar ustedes aquí, el listado de los proyectos que tienen que efectuar diferentes tipos de estudios ambientales. Aquí. Categoría 1, proyectos de impactos leves. Categoría 2, proyectos de impactos moderados. Categoría 3, de impactos significativos, ¿no? Esto hay que estudiar. No, en este momento identificar estos tipos de categoría, porque estudiarlo uno por uno, eso se lleva en otra asignatura que ya les señalé, en otro curso, ¿no? Donde se hacen las partes prácticas, teóricas, toda esa parte. Y en esta última parte, fíjense, aparece, además del estudio de impacto ambiental, de la evaluación de impacto ambiental, existen otros estudios o instrumentos de gestión ambiental, ¿ya? Dada las características y naturaleza y la dimensión de la empresa que está solicitando estos estudios ambientales, de repente la norma dice, si la magnitud y el área de influencia es bastante significativo, en todo caso hay que agregar otros estudios además de las evaluaciones de impactos ambientales, ¿no? Eso se da, por ejemplo, en el caso de los proyectos mineros, ¿no? En el caso de los proyectos mineros y también en otros proyectos. Hay que elaborar la línea de base ambiental, un diagnóstico ambiental o inicial o auditoría ambiental, estudio de riesgo ambiental, plan de manejo ambiental, evaluación ambiental estratégica. Además de esos estudios, se puede exigir algunos estudios complementarios específicos, por ejemplo, estudio hidrológico, estudio de flora y fauna, estudio del ruido, estudio de cierre y abandono, entre otros, ¿no? Con esto yo creo que uno ya tendría una idea, un conjunto de ideas para saber en qué consisten los estudios ambientales en el caso de determinados proyectos de inversión, ¿ya? Dejamos de compartir, esto simplemente era para reforzar los puntos que hemos visto anteriormente y sobre todo la ubicación de este estudio ambiental dentro del diagrama que hemos visto en la sesión anterior, como su nombre dice, estudios ambientales del proyecto, EIA, dentro del proceso de preparación y evaluación de proyectos, para que esto no quede en el aire, ¿no? No quede en el aire. Por ejemplo, ya saben en dónde está situado esto ambiental, dónde está situado dentro del proceso de preparación y evaluación de proyectos. No vaya a ser que en alguna, si esto contiene jóvenes, el examen va a ser oral, porque particularmente para mi persona, evaluación escrita no garantiza un debido rendimiento, ¿no? Y de hecho las consultas necesarias, sí, dadas estas circunstancias, si la situación continúa, los exámenes van a ser orales. En algunos puntos muy puntuales, de repente, prácticos, ¿no? Online, prácticos. Pero pues estas partes tienen que estudiar. Fíjense, estamos haciendo el esfuerzo de proveerles toda la información. Ahora, yo quisiera preguntar, ¿cuánto por ciento están leyendo? ¿Están haciendo la lectura? ¿Están leyendo o están haciendo la lectura? ¿Cuántos? O simplemente están mirando la nota y eso es todo. No creo. Porque si ustedes toman conciencia, si quieren ser buenos profesionales, tienen que hacer esfuerzo. No solamente a salvar como sea, entre comillas, un curso. No creo que estén pensando así. Recuerden que ustedes van a enfrentar una fuerte competencia. Si no internalizan estos conocimientos, la situación va a ser difícil. ¿Ya? ¿Ya? Adelante un poco de la evaluación, porque aquí yo tengo que cambiar estratégicamente, ¿no? Correcto, la forma de calificar también. Porque acuérdense, yo estoy notando en los ejercicios, rápidamente puedo identificar quién ha sido el autor. No generalizo a todos, ¿eh? Por si acaso. Me doy cuenta quién ha hecho el trabajo original y quiénes han copiado. Lo han adecuado, han cambiado de letras, le han cambiado de formas de presentar cuadros, tablas. Es el mismo trabajo. Por eso, para mí, me parece que hay que hacer ajustes en las evaluaciones.
Ahora sí, continuamos. ¿Qué capítulo nos falta en esta parte? De acuerdo a lo que me han escuchado, diga. ¿Qué capítulo falta? Estoy pidiendo que colaboren, jóvenes, no se queden mudos, ¿va? Caso contrario, ya les he dicho, yo aquí me quedo y doy por dictado la clase, ¿ya? Si no quieren colaborar. Ya, el estudio económico financiero. Los que están atentos, ¿ya? Los que están, en este momento, a ver cuántos son. Voy a fijarme. Es otro asunto también. Algunos entran, pasean o esperan que el compañero le diga, estamos haciendo, no estamos haciendo clase y va a llamar lista, rápido aparecen todos. Eso no voy a permitir. No voy a permitir de ninguna manera. En este momento son 25 estudiantes, 25 años. ¿eh? Están apareciendo así. Así aparecen. Casilla recién se incorpora, Ariana recién se incorpora. Es un desorden, es una indisciplina. Es una indisciplina. Indisciplina. O alguna vez yo en clase permitió así que entren y salgan. No, pero de ninguna manera, de ninguna manera. Como les digo, Xiomara, tomas al momento la asistencia de los 25, excepto estos tres que se están incorporando. ¿Listo? Ya lo siento, está bien. Excepto estos dos, porque en realidad son 27. ¿Ya? Como mi nombre está incluido, son 27. Se han incorporado dos recientemente, siendo las 7:40. Qué bonita situación, entre comillas. Qué bonita situación, qué bonita situación. Bueno, en todo caso, vamos a presentarles la parte correspondiente al estudio económico financiero. Ahora también voy a restringir un poco las copias porque si no lo aprovechan todos, sería vano pues darles todos los materiales sin que ustedes hagan un esfuerzo. ¿No? Y aquí el profesor se siente un tanto por ese lado incómodo. ¿No? Se dan materiales